Ella solo quería un poco de comida para sobrevivir. Una chica sin hogar, con la voz temblorosa, se acercó a una millonaria y le preguntó, ¿puedo comer lo que usted va a tirar? Lo que la millonaria hizo después no solo cambió la vida de la chica, cambió la suya también, para siempre. Madrid, una fría noche de noviembre, el restaurante El Alcázar, en el exclusivo barrio de Salamanca, resplandecía con luces doradas, envolviendo en un halo de opulencia los edificios históricos que lo rodeaban. Dentro, la élite madrileña se entregaba a cenas suntuosas, gastando en una sola velada lo que muchas familias apenas lograban reunir en un mes entero. Las conversaciones animadas y el tintineo de copas de cristal de Bohemia se mezclaban con el delicado aroma del jamón ibérico, creando una atmósfera de lujo y despreocupación que contrastaba brutalmente con la realidad de quienes luchaban por sobrevivir afuera. Entre la multitud que disfrutaba de la indulgencia culinaria y la ostentación de la riqueza, se destacaba una figura imponente: Isabel Gallardo. Isabel Gallardo, de 32 años, era una titán de la alta costura española, una mujer cuya reputación de implacable empresaria resonaba en todos los rincones de Madrid. Había forjado un imperio de la moda valorado en 2.000 millones de euros, levantándolo con una combinación de ingenio, determinación y una ambición voraz. Esa noche, sentada en su mesa habitual, vestía un traje de Palomo Spain de 8.000 euros, una prenda que, por sí sola, costaba más que el sueldo anual de muchos. Su pedido era siempre el mismo: jamón ibérico de bellota de 200 euros el plato, acompañado de un vaso de Ribera del Duero Reserva, un vino que hablaba de tradición y excelencia. A pesar de todo su éxito, de su fortuna inmensa y de la vida de lujos que la rodeaba, Isabel se sentía extrañamente vacía, como si una pieza fundamental de su existencia se hubiese extraviado en la persecución incansable de la riqueza. Su mirada, aunque atenta, a su plato, revelaba una profunda melancolía, un vacío que ni todo el dinero del mundo lograba llenar. Mientras tanto, en las calles gélidas que rodeaban el ostentoso restaurante, deambulaba una niña de apenas 10 años, a quien todos conocían como la pequeña rubia. Su nombre era Sofía, y hacía ya 6 largos meses que la calle se había convertido en su único hogar. Su historia era una de esas que el sistema, a veces, parece olvidar. Había sido retirada de su familia de acogida por los servicios sociales, después de que denunciara abusos inenarrables, pero en lugar de encontrar un refugio seguro, terminó lanzada a la cruel indiferencia de la vida callejera. Su ropa, antaño limpia y presentable, ahora estaba rasgada, sucia, y apenas la protegía del frío implacable de la noche madrileña. Su cabello rubio, aunque enmarañado y sin el brillo de antaño, aún conservaba vestigios de su belleza original, y sus ojos azules, a pesar de la desolación que los habitaba, seguían resplandeciendo con esa chispa indomable, una luz especial que solo los niños más resilientes logran mantener. Sofía se detuvo frente al imponente ventanal del restaurante, y el aroma embriagador de la comida recién preparada que emanaba del interior la golpeó con una fuerza casi física, un recordatorio brutal de su propia inanición. No había probado bocado en los últimos 3 días, y el hambre, una compañera constante en su dura existencia, la hacía tambalearse, debilitando cada músculo de su pequeño cuerpo. La visión de los comensales, elegantemente vestidos, devorando manjares exquisitos, era una tortura para su estómago vacío y su alma fatigada. A pesar del miedo, de la vergüenza y de la sensación de invisibilidad que la acompañaba a diario, Sofía reunió hasta la última gota de su valor infantil. Con una determinación que pocas personas de su edad poseerían, empujó la pesada puerta del restaurante, sintiendo cómo el calor y el murmullo de las voces la envolvían. Un contraste abrumador con el frío y el silencio de la calle. «Oye, tú, ¿qué haces aquí?», la detuvo bruscamente el maître, con una mirada de desaprobación que la hizo encogerse. Pero Sofía, con sus ojos perspicaces,
Ya había localizado a Isabel al otro lado del salón, una figura de autoridad y elegancia. A pesar de sus piernas temblorosas y su voz apenas audible, se dirigió hacia ella con pasos vacilantes, impulsada por la desesperación de su hambre. «Disculpe, señora», susurró Sofía con una voz apenas audible, tan frágil como el cristal a punto de romperse. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente, no solo por el frío que la calaba hasta los huesos, sino por la vergüenza y el miedo que la invadían al pedir algo tan básico como alimento. «No he comido en mucho tiempo. ¿Podría tener lo que usted no termine?» La pregunta, cargada de una vulnerabilidad desarmante, resonó en el bullicioso salón, aunque nadie más pareció notarla, absorbidos en sus propias conversaciones y deleites. Isabel, absorta en la revisión de su teléfono, una extensión de su mundo de negocios y cifras, levantó la mirada de la pantalla, un gesto casi automático. Sus ojos se encontraron con los de la diminuta niña, cuyo cabello rubio, aunque sucio y enmarañado, conservaba una extraña belleza, y cuyos ojos azules, a pesar de la esperanza y el temor que los llenaban, brillaban con una intensidad inusual. En ese instante, algo profundo e inexplicable se rompió dentro del corazón de la exitosa empresaria, una barrera invisible que había levantado a lo largo de los años para protegerse del mundo exterior y de sus propias emociones. Fue como si un dique interno se hubiese resquebrajado, liberando un torrente de compasión que no sentía desde hacía mucho tiempo. La pregunta de Isabel, «¿Cómo te llamas?», salió de sus labios con una gentileza inesperada, una suavidad que rara vez empleaba en su vida diaria, acostumbrada a dar órdenes y a negociar con firmeza. Sofía, sorprendida por el tono dulce y la calidez en la voz de la mujer, respondió casi en un suspiro: «Sofía». La repetición del nombre por parte de Isabel, Sofía, como si saboreara cada sílaba, fue un reconocimiento de su existencia, algo que la niña no había experimentado en meses. Luego vino la siguiente pregunta, aún más incisiva, que la golpeó directamente en el alma. «¿Cuándo comiste por última vez?». La respuesta de Sofía fue desgarradora en su simplicidad y en la crudeza de su realidad. «El lunes encontré un bocadillo en la basura, pero hoy es jueves». Al escuchar esas palabras, Isabel sintió cómo su propio corazón se encogía dolorosamente, como si un puño invisible lo estrujara con una fuerza inmensa. La imagen de la niña buscando comida en la basura, mientras ella se sentaba a disfrutar de un jamón de 200 euros, creó un contraste tan abismal que la golpeó con la fuerza de un rayo, desnudando la frivolidad de su propia vida y exponiendo una realidad que había ignorado por demasiado tiempo. Sin pensarlo dos veces, impulsada por un instinto que no recordaba poseer, Isabel se levantó de su asiento con una agilidad sorprendente. Su mano, que habitualmente firmaba contratos millonarios y diseñaba estrategias de moda, ahora se extendió con ternura hacia la pequeña Sofía, tomándola de la mano con una delicadeza que contrastaba con su habitual firmeza. Con un gesto suave pero decidido, la guió hacia la silla junto a ella, una silla tapizada en terciopelo, que ahora parecía esperar a su nueva y diminuta invitada. El camarero, un hombre acostumbrado a la rigidez del protocolo del exclusivo restaurante y a la impecable reputación de la señora Gallardo, palideció al ver la escena. Su voz, llena de una mezcla de indignación y miedo por las consecuencias, apenas pudo articular un «Señora Gallardo», pero esa niña, antes de ser interrumpido por la voz autoritaria de Isabel, que no admitía réplicas. «He dicho, siéntate», repitió Isabel con una firmeza inquebrantable, su mirada decidida y sin atisbo de duda. Su voz, aunque baja, llevaba el peso de una voluntad de hierro, la misma que había forjado su imperio, y el camarero, entendiendo que no había lugar para objeciones, se retiró rápidamente, visiblemente perturbado por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Camarero, traigan otro plato para mi pequeña invitada».
ordenó Isabel con una voz clara y resonante, que ahora sí captó la atención de los demás comensales, quienes comenzaron a susurrar y a lanzar miradas de curiosidad y desaprobación. Y traigan también un chocolate caliente. Sofía, sentada en la silla de terciopelo que la elevaba ligeramente, junto a esa señora tan elegante, que la trataba con una dignidad que nunca había experimentado, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Sus ojos, todavía llenos de asombro y una incipiente esperanza, recorrían el lujoso salón, los candelabros de cristal que derramaban una luz cálida, las mesas impecables, y el plato que ahora se posaba frente a ella, rebosante de jamón ibérico, el mismo que había deseado con tanta desesperación desde el otro lado del ventanal. Era un sueño hecho realidad, un oasis inesperado en el desierto de su existencia. Y mientras la niña comenzaba a devorar el jamón con una gratitud que conmovía el alma, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del mundo, Isabel, al observarla, entendió que esa noche, su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre, de una manera que ni todo su dinero y poder podrían haber orquestado. Una semilla de algo nuevo y profundamente significativo había sido plantada en su corazón. Mientras Sofía devoraba el jamón ibérico, cada bocado un pedazo de cielo en su paladar, comenzó a relatar su historia, una narrativa cruda y dolorosa que se fue desgranando entre cada masticación, revelando la oscuridad de su pasado. «Mis padres murieron cuando tenía 8 años», dijo, haciendo una pausa para saborear la carne curada. Cada fibra de ese jamón era un consuelo que la ayudaba a seguir con el relato, un alimento no solo para su cuerpo sino para su alma. «Fui a vivir con la familia Torres que acogía niños del Estado». Isabel escuchaba en silencio. Cada palabra de la niña resonaba en su interior, despertando una rabia que no sentía desde hacía años, una indignación visceral ante la injusticia que la pequeña había sufrido. Al principio, la familia Torres había parecido amable, un refugio prometedor, pero la fachada de bondad pronto se desmoronó, revelando una cruel explotación. Se quedaban con el dinero que el Estado enviaba para mí y lo usaban para otras cosas, continuó Sofía, su voz ahora un poco más firme, como si la comida le diera la fuerza para enfrentar sus recuerdos. Me hacían trabajar en casa, limpiar, cocinar. No siempre me mandaban al colegio. La confesión golpeó a Isabel con la fuerza de un martillo. La conciencia de que existían personas capaces de tal crueldad le heló la sangre. ¿Y los servicios sociales?, preguntó. Isabel, su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de incredulidad e indignación. Cuando traté de decir lo que pasaba, no me creyeron, respondió Sofía con una resignación amarga. Decían que era problemática, la injusticia del sistema, la falta de una red de seguridad real para los niños más vulnerables, se manifestó ante Isabel con una claridad perturbadora. La historia de Sofía continuó, cada detalle más desolador que el anterior. La niña bebió el chocolate caliente, un calor reconfortante que se extendía por su cuerpo, y por primera vez en meses, una sonrisa genuina, aunque efímera, apareció en su rostro, iluminando sus ojos azules con un destello de inocencia perdida. Hace 6 meses, el señor Torres trató de tocarme de forma extraña, confesó Sofía, y la brutalidad de la revelación cortó el aliento de Isabel, dejándola sin palabras, con una sensación de náusea que subía por su garganta. Yo grité y escapé. Desde entonces vivo en la calle. La sangre de Isabel se heló en sus venas al escuchar la magnitud del horror que la niña había enfrentado sola. ¿Dónde duermes?, preguntó Isabel con voz temblorosa, la impotencia y la rabia luchando dentro de ella. Bajo los soportales de Atocha, a veces en el Retiro, respondió Sofía, su voz ahora desprovista de emoción, como si narrara un cuento ajeno. Cuando llueve busco las estaciones, pero los guardias me echan. La frialdad de su relato era aún más impactante que cualquier lamento. Lo difícil no es el frío,
dijo Sofía con una sabiduría que iba más allá de sus tiernos años, una lucidez producto de la experiencia más cruda. Lo difícil es cuando la gente te mira como si fueras sucia, mala, como si fuera mi culpa. Esas palabras fueron un puñal directo al corazón de Isabel, revelando la herida más profunda de la niña, la vergüenza y el estigma social, el juicio implacable de una sociedad que prefería ignorar la miseria en lugar de enfrentarla. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel. Ella, que nunca lloraba, se sentía desarmada, conmovida hasta lo más profundo por el sufrimiento de una niña desconocida. Sofía, tú no tienes culpa de nada. Eres solo una niña valiente que ha tenido muy mala suerte, dijo Isabel, su voz quebrada por la emoción, mientras le tomaba la mano a la niña, un gesto de consuelo y afirmación. En ese momento, la fuerza y la determinación que Isabel usaba para dirigir su imperio de la moda se transformaron en una ternura desbordante, una necesidad imperiosa de proteger a esa pequeña alma. Sofía, con una inocencia desarmante, la miró fijamente con sus ojos azules, penetrando más allá de la máscara de sofisticación y éxito que Isabel solía llevar. Señora Isabel, usted es muy gentil. ¿Por qué está tan triste? La pregunta de Sofía golpeó a Isabel como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento, expuesta. ¿Cómo era posible que esa niña, que había soportado tanto, pudiera percibir su propia tristeza oculta, esa melancolía que Isabel creía haber disimulado con tanto esmero detrás de una vida de lujos y logros? Los ojos de Sofía, perspicaces y llenos de una sabiduría que no le correspondía a su edad, no se equivocaban. Sus ojos, continuó Sofía, con una sinceridad brutal que desarmó por completo a Isabel. Incluso cuando sonríe, sus ojos están tristes como los míos cuando pienso en mamá. Esa observación, tan sencilla y profunda a la vez, fue una revelación para Isabel. En ese instante, comprendió algo fundamental que había estado ignorando durante años. Lo tenía todo lo que el dinero podía comprar, una fortuna inmensa, propiedades, reconocimiento, éxito profesional, pero carecía de algo que Sofía, a pesar de su miseria y su pasado traumático, aún conservaba intacto. Sofía poseía la asombrosa capacidad de ver más allá de las apariencias, de percibir la esencia de las personas, de conectar con el corazón de los demás de una manera que Isabel había olvidado. La niña, despojada de todo materialismo, tenía una riqueza emocional y una empatía que Isabel, con toda su opulencia, había perdido en algún punto de su vertiginosa carrera. Esa pequeña alma, con su mirada sincera, le estaba mostrando el camino hacia una verdad mucho más valiosa que cualquier fortuna. «Te llevo a un lugar cálido para esta noche», dijo Isabel de repente, su voz cargada de una decisión inquebrantable, una promesa tácita de protección. Sofía la miró con una mezcla compleja de esperanza y miedo en sus ojos, la desconfianza grabada a fuego por tantas decepciones pasadas. «¿En serio? ¿No me dejará como hacen todos?» La pregunta de la niña era un eco de todas las promesas rotas, de la fragilidad de la confianza en un mundo que la había abandonado una y otra vez. «Te lo prometo», dijo Isabel, y en ese momento, cada palabra resonó con una solemnidad inusual, una promesa que no solo se hacía a Sofía, sino a sí misma. Sabía, con una certeza abrumadora, que su vida nunca más sería la misma. Ya no era solo una empresaria exitosa. Ahora, una responsabilidad inmensa y un amor incipiente se habían anclado en lo más profundo de su ser. Había encontrado un propósito que el dinero jamás podría comprar, un camino que la llevaría a una transformación que aún no podía vislumbrar por completo. Isabel llevó a Sofía a su ático en Chamberí, un penthouse de lujo que era la quinta esencia de la opulencia y el buen gusto. La niña nunca había visto nada parecido. Para ella, acostumbrada a dormir bajo los soportales y en parques, era un mundo completamente ajeno, sacado de un cuento de hadas. «Es como un palacio»,
susurró Sofía con asombro, sus pequeños ojos recorriendo los techos altos, los muebles de diseño, las obras de arte que adornaban las paredes, cada detalle un testimonio de una vida que para ella era inimaginable. «¿Puedes darte un baño caliente?», dijo Isabel con suavidad, su voz llena de una calidez que sorprendía incluso a sí misma. «Te buscaré ropa limpia, y luego duermes en la cama de invitados». La oferta de un baño caliente, de ropa limpia y de una cama, algo tan básico y rutinario para Isabel, era un lujo inaudito para Sofía, un gesto de humanidad que la conmovía hasta las lágrimas. Cuando Sofía salió del baño, transformada, su cabello rubio brillaba limpio y perfumado, su piel rosada y resplandeciente. Llevaba un jersey de cachemira de Isabel, un poco grande, pero suave y acogedor. «Estás preciosa», dijo Isabel sinceramente, y en su mirada no había ni un atisbo de pena, solo una admiración genuina por la resiliencia y la belleza innata de la niña. La acompañó al cuarto de invitados, una habitación espaciosa con sábanas de seda y una vista espectacular de la ciudad, un santuario de paz y comodidad. «Señora Isabel, ¿por qué me está ayudando?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, desde debajo de las sábanas de seda, los ojos azules fijos en Isabel, con una mezcla de curiosidad y una incipiente confianza. La pregunta era un reflejo de su incredulidad, de la dificultad de asimilar tanta bondad. Después de años de abandono y crueldad, Isabel se sentó suavemente en el borde de la cama, la textura de la seda bajo sus dedos, mientras reflexionaba sobre la respuesta. No era una pregunta sencilla, pues su propia motivación había sido un torbellino de emociones inesperadas. «Siempre pensé que el éxito lo era todo», comenzó Isabel, su voz un poco distante, como si hablara consigo misma, desnudando una verdad incómoda. «Perseguí la fortuna, el reconocimiento, el poder, creyendo que eso llenaría el vacío que sentía. Pero esta noche, viéndote comer con tanta alegría, con esa pura y desinteresada gratitud, entendí que nunca había hecho nada realmente importante. Mi vida era un cúmulo de logros vacíos». La sinceridad en la voz de Isabel era palpable, una confesión de su propia desilusión y la revelación de un despertar profundo. Sofía, con la sabiduría que solo el sufrimiento puede otorgar, sonrió. «Usted también me enseñó algo», dijo Sofía, su voz suave pero firme, y la empresaria, acostumbrada a ser la maestra en su mundo, se sintió intrigada. «¿Qué?», preguntó Isabel, inclinándose ligeramente, ansiosa por escuchar la perspectiva de la niña. «Que todavía existen personas buenas en el mundo». Esas palabras, dichas con una inocencia tan pura, resonaron en el corazón de Isabel. Una verdad simple pero poderosa, que la golpeó con la fuerza de una revelación. A pesar de la profunda conexión que se había forjado en esas pocas horas, el destino, o la profunda herida de Sofía, tenía preparada una revuelta más. A las 3 de la madrugada, Isabel despertó sobresaltada por un ruido, un sonido apenas perceptible, una sombra que se movía por el pasillo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un presentimiento ominoso la invadió. Se levantó de la cama, con una urgencia que no le era habitual, y corrió hacia el cuarto de Sofía. La cama estaba vacía, las sábanas de seda desordenadas, pero la habitación irradiaba un silencio que gritaba ausencia. Un escalofrío le recorrió la espalda. En el escritorio encontró una nota doblada, escrita con una letra infantil pero clara. «Querida señora Isabel», decía la nota, «usted ha sido muy buena conmigo, pero yo solo le traigo problemas. Las personas como yo no pueden estar en lugares bonitos. Gracias por la cena más rica de mi vida, Sofía». Al leer esas palabras, Isabel sintió que el mundo se le venía abajo. Un abismo de desesperación se abría bajo sus pies. La niña, marcada por años de abandono y desprecio, no creía merecer la bondad que le había sido ofrecida. Su corazón se partió en 1000 pedazos, sin pensarlo 2 veces, en un acto impulsivo que revelaba la profunda conexión que ya sentía por Sofía. Isabel salió en pijama a las frías calles de Madrid.
su mente en un torbellino de pánico y desesperación. Recorrió Atocha, Salamanca, Malasaña, los barrios que Sofía había mencionado, cada esquina, cada soportal, cada rincón oscuro en busca de la pequeña figura, llamando su nombre en voz baja, luego más fuerte, su voz entrecortada por la angustia. La ciudad, que antes le había parecido un símbolo de su éxito, ahora se convertía en un laberinto frío e indiferente, un gigante que se tragaba a los más vulnerables. Horas y horas de búsqueda infructuosa, el amanecer se asomaba tímidamente, tiñendo el cielo de grises y rosados, pero Sofía no aparecía por ninguna parte. La frustración y el miedo se apoderaron de ella. A las 6 de la mañana, con el corazón destrozado y el cuerpo agotado, Isabel llamó a la policía. Explicó la situación, la desaparición de la niña, la nota que había dejado. El comisario, con una voz cargada de resignación y rutina, respondió: «Pasa a menudo, señora. Estos niños de la calle no confían. Es una pena, pero suelen volver a su entorno conocido». Sus palabras, aunque pragmáticas, resonaron como una sentencia de rendición, un eco de la indiferencia del sistema. Pero Isabel, con la lucidez que da la desesperación y el amor que había florecido en su corazón, sabía la verdad más profunda. Sofía no había huido por falta de confianza en ella. No, había huido porque se sentía indigna de la bondad, de la calidez, de la belleza que se le había ofrecido. Su dolor era una herida tan profunda que la hacía rechazar lo bueno, autosaboteándose por la creencia arraigada de que no merecía ser amada ni cuidada. En ese momento, en medio del cansancio y la desolación, Isabel tomó la decisión más importante de su vida, una que trascendería cualquier negocio, cualquier fortuna. No se rendiría. Encontraría a Sofía y le demostraría con cada fibra de su ser que merecía todo el amor del mundo, que era digna de una vida plena y feliz, lejos de la oscuridad de las calles. Durante 4 días interminables, Isabel transformó la búsqueda de Sofía en su única y obsesiva prioridad. Canceló reuniones millonarias, postergó importantes lanzamientos de moda que le generarían millones, contrató a los mejores investigadores privados de Madrid y empapeló la ciudad con carteles con la fotografía de Sofía, desesperada por encontrarla. Su asistente, visiblemente preocupado por el impacto en su imperio, le informó: «Señora Gallardo, la bolsa ha bajado un 3%. Los inversores están preocupados». Pero Isabel, con una claridad que antes solo había dedicado a los negocios, respondió con una determinación inquebrantable: «Sofía es más importante que cualquier negocio. Ella es mi prioridad». Sus prioridades habían cambiado. Su corazón había sido irrevocablemente transformado. El 5.º día, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse en el horizonte de la desesperación de Isabel, y la lluvia fría de Madrid parecía reflejar la tristeza de su alma, un rayo de luz irrumpió en la oscuridad. El teléfono sonó. Era un camarero de una cafetería cercana a Atocha, una zona que Isabel había rastreado incansablemente. «Señora Gallardo, he visto a la niña del cartel», dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono de urgencia que hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco. «Está aquí desde esta mañana, parece enferma». La noticia fue un estallido de energía, un renacer de la esperanza que parecía perdida. Sin pensarlo 2 veces, Isabel corrió como nunca antes había corrido en su vida. Sus piernas, que solían moverse con la elegancia de una top model, ahora volaban con la desesperación de una madre en busca de su hija perdida. El tiempo era crucial, cada segundo valía oro, y la imagen de Sofía enferma, sola en la calle, la impulsaba con una fuerza sobrehumana. Llegó al lugar indicado, un soportal oscuro y frío, y allí la encontró. Sofía estaba desplomada. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente, consumido por una fiebre alta. La ropa limpia que Isabel le había dado ahora estaba nuevamente sucia, manchada por la intemperie y el descuido. La niña tosía con una debilidad desgarradora. Sus ojos, antes llenos de esa luz especial, ahora estaban apagados, vidriosos,
apenas conscientes. «Sofía», gritó Isabel, arrodillándose junto a ella, en el suelo mojado, sin importarle la suciedad o el frío. Sus manos, antes firmes y controladas, ahora temblaban mientras palpaba la frente ardiente de la niña. Sofía, semiconsciente, abrió apenas los ojos, su mirada borrosa, y murmuró con una voz casi inaudible: «Señora Isabel, soy solo un sueño». La confusión en su voz, la creencia de que la presencia de Isabel era una ilusión, partió el corazón de la empresaria. «No, pequeña, estoy aquí de verdad», respondió Isabel, sus propias lágrimas cayendo sobre el rostro de Sofía. La tomó en brazos, sintiendo el cuerpo ligero como una pluma, ardiendo de fiebre. La pregunta brotó de su alma, cargada de una mezcla de alivio y desesperación. «¿Por qué te fuiste?». La respuesta de Sofía, apenas un susurro, fue el eco de su dolor más profundo. «Porque yo no merezco cosas bonitas. Soy sucia, soy mala». Isabel la apretó contra su pecho, con una convicción que la llenaba por completo. «No, tú eres lo más precioso que he conocido y no te dejaré nunca más». En el Hospital La Paz, el diagnóstico de los médicos fue claro y conciso. Sofía padecía de neumonía grave. La niña tendría que permanecer internada durante al menos una semana, pero afortunadamente fue encontrada a tiempo. Cada hora de demora podría haber sido fatal. Durante 6 días y 6 noches interminables, Isabel no se movió de la cabecera de la cama de Sofía. Su vida de lujos, reuniones y negocios quedó suspendida en el aire, reemplazada por la cruda realidad de un hospital, el constante zumbido de las máquinas, el aroma a desinfectante y la angustia de ver a la pequeña luchar por su vida. Hablaba con los médicos, preguntaba sobre el progreso de Sofía, leía cuentos junto a su cama, a pesar de que la niña estaba inconsciente, y velaba su sueño. Su mano nunca soltaba la pequeña mano de Sofía, sintiendo el calor de su fiebre, rezando por su recuperación. El 7º día, un milagro. Sofía despertó con los ojos claros. El brillo de antaño comenzaba a regresar, un signo de esperanza y vida. «¿Se quedó aquí todo el tiempo?», preguntó Sofía con voz débil, la incredulidad y la sorpresa en su mirada. «¿Dónde más iba a estar?», respondió Isabel, una sonrisa suave asomando en sus labios, revelando una ternura que sus empleados y socios de negocios nunca habían visto. Sofía, abrumada por la emoción, comenzó a llorar, lágrimas de alivio y gratitud que empaparon las sábanas blancas. «Nadie se quedó nunca conmigo cuando estaba enferma. Sollozó la niña, y esas palabras cargadas de años de abandono y soledad rompieron el corazón de Isabel una vez más. Isabel le tomó la mano a Sofía, su pulgar acariciando suavemente el dorso de la pequeña mano, y le hizo una pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Una pregunta cargada de una intención que iba más allá de la caridad o la compasión. Una propuesta de futuro. «Sofía, quiero preguntarte algo importante. ¿Quieres venir a vivir conmigo para siempre?». La niña, atónita, parpadeó, apenas creyendo lo que sus oídos escuchaban. «Pero yo no soy su hija». La respuesta de Sofía era una mezcla de asombro y una lógica infantil que no podía concebir tal acto de generosidad. «Podría serlo», respondió Isabel, su voz ahora firme y cargada de una profunda emoción. «Me gustaría adoptarte. Me gustaría que fueras mi hija». Al escuchar esas palabras, Sofía estalló en un llanto liberador, un torrente de emociones contenidas durante años. «¿En serio? ¿Puedo tener una mamá otra vez?», preguntó, con una esperanza que iluminaba todo su rostro, una pureza que solo los niños poseen. «Seré la mejor mamá del mundo para ti», prometió Isabel, su voz apenas un susurro, mientras la abrazaba con fuerza. En ese abrazo, ambas supieron, con una certeza inquebrantable, que habían encontrado lo que buscaban desde siempre: un hogar, un amor incondicional, una familia. El destino, con sus hilos invisibles, las había unido para siempre, y el vacío en el corazón de Isabel, por fin, comenzaba a llenarse. 6 meses después de aquel encuentro predestinado en el restaurante,
La adopción de Sofía por parte de Isabel se hizo oficial, un hito que no solo cambió un apellido, sino el rumbo completo de 2 vidas. Sofía ahora vivía en el lujoso ático de Isabel, un espacio que antes le había parecido un palacio inalcanzable y que ahora era su hogar, lleno de calidez y seguridad. Asistía a un colegio privado, rodeada de compañeros y profesores que la trataban con respeto y cariño, y tenía todo lo que una niña de su edad podía desear: ropa nueva, juguetes, libros, y sobre todo una figura materna que la amaba incondicionalmente. Sin embargo, el cambio más significativo no se manifestó en la vida de Sofía, sino en la de Isabel, la mujer de negocios implacable, la millonaria obsesionada con el éxito y la fortuna. Se había transformado. Las reuniones interminables y la acumulación de riqueza habían perdido su brillo, su propósito. Una mañana, durante el desayuno, Sofía, ahora con una confianza recién adquirida, preguntó a Isabel, a quien ya llamaba Mamá Isabel: «Mamá Isabel, ¿por qué hoy no vas a la oficina?». La pregunta era sencilla, pero la respuesta de Isabel encapsuló la profunda metamorfosis de su alma. «Porque entendí que el dinero siempre se puede ganar», dijo Isabel, mirándola a los ojos con una ternura infinita. «Pero el tiempo contigo no vuelve nunca más». Esa frase era la declaración de un nuevo credo, de una nueva prioridad en su vida. La Fundación Sofía Gallardo para Niños Sin Hogar fue, creada poco después, una iniciativa ambiciosa que reflejaba el compromiso de Isabel de transformar la vida de otros niños, así como la suya había sido transformada. Se abrieron centros de acogida por toda España, brindando refugio, alimento, educación y, lo más importante, esperanza a cientos de niños que, como Sofía, habían sido olvidados por el sistema. Isabel, antes conocida por su perspicacia empresarial, ahora era reconocida por su inmensa generosidad y su corazón transformado. Pero la vida, incluso en sus momentos más luminosos, siempre presenta desafíos, y la resiliencia de Sofía, aunque inmensa, aún era puesta a prueba. En el colegio, a pesar de su felicidad y el amor que la rodeaba, algunos compañeros, con la crueldad inconsciente de la infancia, se burlaban de ella. «¿Es verdad que fuiste una vagabunda?», le había preguntado una niña con malicia, una frase que resonó en el alma de Sofía como un eco de su pasado más doloroso. Sofía regresó a casa llorando. Las lágrimas de tensión, vergüenza y dolor empapaban sus mejillas. «Mamá Isabel, tal vez no merezco esta vida», sollozó, su voz cargada de la vieja inseguridad que creía haber superado, esa voz que le susurraba que era indigna de tanta bondad. El corazón de Isabel se estrujó al ver el sufrimiento de su hija. Se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que transmitía la verdad más profunda. «Sofía, tú no estás aquí porque te compré», dijo Isabel con una voz firme pero rebosante de amor, su mano acariciando el cabello de la niña. «Tú me salvaste la vida». La revelación, que para Sofía pudo haber sido una sorpresa, era la verdad más pura para Isabel. Antes de conocerte, era rica pero vacía. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía propósito. No tenía alegría genuina. No tenía amor incondicional. Las palabras de Isabel, cargadas de una profunda emoción, continuaron. «Tú me enseñaste qué significa amar de verdad, a ver el mundo con otros ojos, a valorar lo que realmente importa». Al día siguiente, con una determinación inquebrantable, Isabel fue al colegio con Sofía. No era para confrontar a los niños, sino para educarlos, para sembrar semillas de empatía y comprensión. Se dirigió a la clase con la autoridad que le era natural, pero con una calidez que sorprendió a todos los presentes. «Niños, quiero contarles una historia», dijo, y narró sobre aquella noche en el restaurante, el valor de Sofía, la valentía de una niña que le había enseñado el verdadero significado de la vida. Con la voz llena de orgullo, concluyó: «Sofía no es solo mi hija, es mi heroína. Ella es la prueba de que la bondad y el amor pueden transformar el mundo, incluso las vidas más vacías».
Desde ese día, Sofía se volvió la niña más popular de la clase, no por su ropa o sus juguetes, sino por la increíble historia de su madre y por la fuerza inspiradora de su propia vida. En el juzgado, cuando la adopción se finalizó legalmente, sellando el vínculo inquebrantable que ya existía entre ellas, Sofía, con la madurez que le había otorgado su experiencia de vida, le preguntó a Isabel, ahora su madre en todos los sentidos: «Mamá, ¿puedo ayudarte con la fundación? Quiero ayudar a otros niños como yo». La pregunta de Sofía no era un capricho infantil, sino el reflejo de un propósito profundo que había germinado en su corazón, un deseo de extender la bondad que había recibido. «Claro que puedes», respondió Isabel, sus ojos brillando con orgullo y emoción. «Seremos un equipo. Juntas podemos cambiar el mundo para muchos más niños». Caminando por las calles de Madrid, de la mano, madre e hija, ambas sabían que su encuentro aquella noche fría en el restaurante no había sido casualidad, no fue un simple acto de caridad, ni una coincidencia fortuita. Había sido el destino, con su sabiduría misteriosa, el que había unido dos almas que se necesitaban mutuamente, dos personas que, a pesar de sus vidas tan dispares, compartían un vacío que solo la otra podía llenar. 2 años después de la adopción, la Fundación Sofía Gallardo había crecido exponencialmente, transformándose en un faro de esperanza que había ayudado a más de 500 niños en toda España, ofreciéndoles un refugio seguro, educación y la oportunidad de un futuro mejor. Sofía, ahora con 13 años, se había convertido en la embajadora más joven y poderosa de la Fundación. Su historia personal, un testimonio viviente de la capacidad transformadora del amor y la bondad. Durante una visita a un centro de acogida en Sevilla, Sofía conoció a Ana, una niña de 10 años con ojos tristes y una mirada que reflejaba el mismo desamparo que ella misma había sentido tiempo atrás. Con una sencillez conmovedora, Sofía le dijo: «Yo también estuve sin hogar, vivía en la calle, no tenía a nadie». Los ojos de Ana, llenos de desconfianza, se abrieron ligeramente ante la honestidad de Sofía. «Pero luego conocí a mi mamá, y todo cambió. Ella me salvó». La historia de Sofía, contada con tanta verdad, comenzó a derretir el hielo en el corazón de Ana. Una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. «¿En serio? ¿Tú también vivías en la calle?», preguntó Ana, su voz un susurro de incredulidad y asombro. «Sí», respondió Sofía, asintiendo con la cabeza. «Y aprendí que no importa de dónde vienes, importa hacia dónde vas». Esa noche, en el hotel, Isabel observó a Sofía estudiando, absorta en sus libros, su rostro iluminado por la lámpara, y una oleada de orgullo la invadió. «¿Sabes de qué estoy más orgullosa?», preguntó Isabel con suavidad, interrumpiendo el silencio. «De tu corazón, de tu capacidad de ayudar a otros a pesar de lo que pasaste». Sofía levantó la vista, una sonrisa en su rostro, y respondió con una dulzura que conmovió a Isabel hasta lo más profundo. «Lo aprendí de ti, mamá». El día del 13º cumpleaños de Sofía, Isabel organizó una fiesta inolvidable en su finca a las afueras de Madrid. Un evento lleno de alegría, música y risas, rodeada de amigos y seres queridos, que habían sido testigos de su increíble transformación. Pero el regalo más hermoso, el más significativo, no se encontraba bajo el árbol de los regalos, ni en las mesas repletas de manjares. Estaba en las palabras de Isabel, en un anuncio que cambiaría el futuro de miles de niños. Delante de todos los invitados, con Sofía a su lado, sus ojos brillando con emoción, Isabel tomó un documento importante. «Sofía», dijo Isabel, su voz llena de una solemnidad que capturó la atención de todos. «Hace 3 años, eras una niña que me pidió mis obras. Hoy eres una adolescente increíble que ayuda a otros niños, una luz que ilumina el camino de los que sufren». Con un gesto cargado de significado, Isabel levantó el documento. «He decidido donar la mitad de mi patrimonio a la Fundación Sofía Gallardo», anunció, y el murmullo de asombro recorrió a los invitados. 1.000 millones de euros para ayudar a todos los niños sin hogar de Europa. Sofía se quedó sin aliento.
Sus ojos azules se abrieron desmesuradamente al escuchar la cifra. 1.000 millones. Era una cantidad que superaba cualquier sueño, una promesa de un futuro mejor para incontables vidas. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no es el dinero, continuó Isabel, sus ojos fijos en Sofía con un amor incondicional. Es el amor que das y recibes. Y yo he recibido más amor de ti del que he tenido jamás. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, su corazón desbordado. Te amo tanto, mamá, susurró, mientras se abrazaban, un abrazo que sellaba un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre. Yo también te amo, pequeña, respondió Isabel, apretándola contra sí. Tú eres mi milagro. Esa noche, mirando las estrellas desde la terraza de la finca, Sofía preguntó, «Mamá, ¿crees que mis padres desde el cielo están contentos contigo?» Isabel sonrió con ternura. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque lograste hacerme realmente feliz». En ese momento, Isabel entendió que había logrado la tarea más difícil y gratificante de todas: construir una familia basada en el amor verdadero. Un amor que había sanado sus propias heridas y transformado su vida de formas inimaginables. 3 años después de aquel encuentro predestinado en el Alcázar, Sofía tenía 14 años y se había convertido en una adolescente extraordinaria, una joven brillante y llena de propósito. Sobresalía en el colegio, sus calificaciones eran impecables, y su pasión por ayudar a los demás la había llevado a dirigir los proyectos de la fundación con una madurez sorprendente para su edad. Se había convertido en una oradora elocuente, capaz de conmover a audiencias enteras con la historia de su vida y el mensaje de esperanza de la fundación. «Hoy inauguramos el centro número 50», dijo Sofía, su voz resonando con fuerza y convicción frente a las cámaras de televisión, en una ceremonia llena de gente. «Cada niño que ayudamos es una vida que cambia para siempre, una oportunidad de un futuro digno, de un hogar, de amor». Isabel la miraba, desde la última fila, sus ojos llenos de orgullo y una alegría inmensa, observando a la joven mujer en la que Sofía se había convertido. Esa noche, volvieron al restaurante El Alcázar, a la misma mesa donde sus vidas se habían entrelazado. El mismo camarero, que al principio había mostrado desdén, ahora las recibía con un respeto reverencial, consciente de la increíble historia que se había gestado en su salón. Sofía pidió el jamón ibérico, el mismo plato de la primera vez, un símbolo de su renacimiento y de la bondad que había recibido. «¿Sabes qué pienso?», dijo Sofía mientras esperaban la comida, mirando a Isabel con una sonrisa profunda. «Esa noche no fui yo quien te pidió las sobras, fue el destino que nos hizo encontrarnos». La revelación de Sofía, cargada de una sabiduría que trascendía su edad, sorprendió a Isabel. «¿Por qué dices eso?», preguntó Isabel, intrigada por la perspectiva de su hija. «Porque tú me necesitabas tanto como yo a ti», respondió Sofía, sus ojos azules fijos en Isabel. «Tú eras rica pero sola, vacía. Yo era pobre pero tenía mucho amor que dar, mucha esperanza que compartir. Nos complementamos». En ese preciso instante, mientras madre e hija compartían esa profunda reflexión, una pequeña figura se acercó a su mesa. Era una niña de apenas 8 años, su ropa sucia y harapienta, sus ojos grandes y asustados, reflejando el mismo desamparo y miedo que Sofía había experimentado años atrás. La escena era un eco doloroso del pasado, un recordatorio vívido de la noche que había transformado sus vidas. «Disculpen, señoras», susurró la pequeña, con una voz apenas audible, cargada de la misma vergüenza y desesperación que había sentido Sofía en su primer encuentro. «¿Podrían darme un poco de su pan?». Sofía y Isabel se miraron, y una sonrisa se dibujó en sus rostros, una sonrisa que reflejaba una comprensión mutua y un profundo sentido de propósito. Sabían lo que tenían que hacer. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sofía, su voz suave y llena de compasión, inclinándose ligeramente hacia la niña, sus ojos irradiando una calidez que invitaba a la confianza. «Ana», respondió la pequeña, sus ojos aún asustados, pero con un atisbo de esperanza. «Ana,
¿Cuándo comiste por última vez? Sofía continuó, su voz suave y maternal, reviviendo el mismo guión que había marcado el inicio de su propia salvación. Ayer por la mañana, respondió Ana, su voz temblorosa, la memoria del hambre aún fresca. Sin dudarlo, Sofía hizo sentar a Ana junto a ella, en la silla que años antes había ocupado ella misma. Un ciclo de bondad que se repetía. «Camarero», dijo Sofía, su voz firme y clara, reflejando la autoridad y la compasión que había aprendido de Isabel. «Otro plato para nuestra pequeña invitada, que sea grande y con mucho jamón». Mientras Ana devoraba la comida con la misma gratitud y desesperación que Sofía había mostrado años antes, cada bocado un milagro en su boca, Isabel observaba la escena con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda emoción y satisfacción. En ese momento, comprendió que el círculo de la bondad se había cerrado, completando un ciclo virtuoso que había comenzado con un simple acto de compasión. La bondad, el amor incondicional, se había convertido en una herencia, un legado que se transmitía de corazón a corazón, de generación en generación, una cadena interminable de humanidad. «Mamá», susurró Sofía, su voz llena de una ternura que conmovió a Isabel. «Creo que encontramos una nueva hermanita». «Creo que sí», respondió Isabel, su voz apenas un susurro. Mientras Ana comía su primera comida caliente en días, el rostro de la pequeña comenzaba a relajarse, a perder la tensión del hambre y el miedo. En esa mesa, en ese momento, 3 generaciones de mujeres se reunían en un acto de amor puro y desinteresado. Una que había aprendido a amar de verdad, liberándose de la vaciedad de la riqueza. Una que había aprendido a ser amada, superando el trauma del abandono y la crueldad. Y una que estaba a punto de descubrir que el amor puede cambiarlo todo, que un simple acto de bondad puede ser el comienzo de una nueva vida. Porque a veces, los milagros más grandes, los que transforman vidas y crean lazos indestructibles, comienzan con un humilde «puedo comer sus sobras» y terminan con una familia que tiene lazos del corazón que duran para siempre. La historia de Sofía e Isabel resonó como un eco de esperanza en toda la ciudad, y más allá. Su fundación, con los 1.000 millones de euros, donados por Isabel, se expandió por toda Europa, tocando vidas, ofreciendo refugio y nuevas oportunidades a miles de niños sin hogar. Cada centro de acogida que se abría era un testimonio viviente de que el amor y la compasión podían prevalecer sobre la indiferencia y la miseria, que la mano tendida podía levantar a quienes habían caído en lo más profundo de la desesperación. Sofía, convertida en una joven líder, siguió siendo la embajadora más poderosa de la fundación. Su voz, ahora fuerte y segura, inspiraba a otros a unirse a la causa, a creer en el poder transformador de la bondad. Su experiencia personal le otorgaba una credibilidad innegable. Cada palabra que pronunciaba resonaba con la verdad de quien ha vivido en la oscuridad y ha encontrado la luz. Las charlas de Sofía se convirtieron en eventos de gran impacto, y su historia fue documentada en libros y reportajes, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Isabel, por su parte, encontró en la maternidad y en la filantropía el propósito que tanto había buscado, dejando atrás la vaciedad de su vida anterior. Su imperio de la moda continuó prosperando, pero ahora con una nueva perspectiva, integrando principios de sostenibilidad y responsabilidad social, asegurando que su fortuna no solo generara riqueza, sino también un impacto positivo en la sociedad. La familia Gallardo, compuesta por Isabel, Sofía y ahora la pequeña Ana, se convirtió en un ejemplo de que los lazos del corazón son los más fuertes y que el amor verdadero no tiene precio ni barreras. El hogar de Isabel, antes un símbolo de lujo solitario, ahora era un nido de amor, risas y propósito, un refugio para almas que habían encontrado su lugar en el mundo. El tiempo continuó su inexorable paso, y con él,
La vida de Sofía y su familia adoptiva floreció de maneras que superaban cualquier expectativa. Ana, bajo el cuidado amoroso de Isabel y Sofía, también comenzó a sanar sus propias heridas. La niña, inicialmente retraída y asustadiza, se fue abriendo poco a poco, revelando una personalidad vivaz y curiosa. La fundación se convirtió en un modelo a seguir para organizaciones similares en todo el mundo. Sus metodologías y programas fueron replicados, extendiendo la red de apoyo a niños vulnerables más allá de las fronteras de Europa. Isabel y Sofía, un equipo imparable, viajaron por el mundo, compartiendo su historia y abogando por los derechos de los niños. Su testimonio un faro de esperanza en un mundo a menudo ciego al sufrimiento. Los lazos entre ellas se fortalecieron con cada desafío superado, con cada éxito alcanzado. Las navidades en la finca de Isabel se llenaron de risas y villancicos, con decenas de niños de la fundación invitados a compartir la alegría de esas fechas, algo que Isabel jamás habría imaginado en su vida anterior. La casa, antes silenciosa y pulcra en exceso, ahora resonaba con la energía y la vitalidad de la infancia, un recordatorio constante de la plenitud que había encontrado. Sofía, con su creciente madurez, comenzó a estudiar Derecho y Políticas Sociales, con la firme convicción de cambiar el sistema desde dentro, de asegurar que ningún niño tuviera que pasar por lo que ella había vivido. Su voz, informada por la experiencia y el intelecto, se convirtió en un arma poderosa en la lucha por la justicia social. Ana, inspirada por sus dos madres, desarrolló un talento innato para el arte, expresando sus emociones y experiencias a través de la pintura, sus obras un testimonio silencioso de su proceso de sanación y de la belleza que había encontrado en el mundo. Un día, Sofía recibió una carta inesperada de una mujer que había sido parte de su pasado, una de las trabajadoras de los servicios sociales que había dudado de su testimonio cuando era niña. La carta estaba llena de disculpas, de arrepentimiento, reconociendo el error y el fracaso del sistema en ese momento, y expresando admiración por la mujer fuerte y compasiva en la que Sofía se había convertido. Fue un momento de cierre, de perdón, no solo para la mujer que había escrito la carta, sino para Sofía misma, un peso que se liberaba de sus hombros, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar con el tiempo y la comprensión. La historia de la familia Gallardo se convirtió en un símbolo de redención y de la capacidad humana para el cambio, para ir más allá de las etiquetas y los prejuicios, y encontrar la verdadera esencia en la conexión humana. La felicidad de Isabel era palpable, irradiaba desde su interior como un sol que había disipado la niebla de su antigua existencia. Ya no medía su éxito por el patrimonio acumulado, sino por las sonrisas de Sofía y Ana, por las vidas transformadas por la fundación, por el amor que recibía y, lo más importante, por el amor que era capaz de dar. Su rostro, antes marcado por la tensión del estrés empresarial, ahora mostraba una serenidad y una alegría genuinas, arrugas de expresión que eran testimonio de una vida vivida con propósito y amor. La vida de Isabel, Sofía y Ana era una prueba viviente de que los milagros no solo suceden en los cuentos de hadas, sino que se construyen día a día, con actos de bondad, con la valentía de amar sin condiciones y con la convicción de que cada ser humano merece una oportunidad de ser feliz, de encontrar su lugar en el mundo, sin importar su origen. En los años venideros, la Fundación Sofía Gallardo continuaría expandiendo su red de apoyo, llegando a rincones olvidados y ofreciendo un rayo de esperanza donde antes solo existía la desesperación. Sofía, ahora una mujer joven y poderosa, asumió un papel de liderazgo aún mayor, inspirando a una nueva generación de filántropos y activistas sociales. Su historia, que comenzó con una simple súplica por las obras, se convirtió en un manifiesto por la justicia social y la empatía. Cada centro de acogida que abría, cada niño que era rescatado de la calle, era un tributo a la bondad de Isabel y a la
Resiliencia inquebrantable de Sofía. El impacto de su trabajo conjunto se sentía en cada rincón del continente. Un legado de amor que trascendía las fronteras y las culturas, demostrando que un solo acto de bondad puede iniciar una reacción en cadena de compasión. Isabel, aunque ya no en la primera línea de los negocios de moda, se dedicó por completo a la fundación y a la crianza de sus hijas. Su figura, antes sinónimo de la alta costura, se convirtió en la de una madre dedicada y una mentora incansable. Su vida, que alguna vez fue un desierto de lujo y soledad, ahora estaba rebosante de significado y propósito, cada día una celebración de los lazos irrompibles que había forjado. Observaba a Sofía y Ana crecer, aprender y prosperar, y en sus ojos veía el reflejo de la verdadera riqueza, una que no se podía medir en euros, sino en la alegría, el amor y la compasión que irradiaban. La antigua Isabel, la mujer fría y calculadora, había sido reemplazada por una Isabel cuya alma vibraba con el amor más puro y desinteresado, un amor que había transformado su existencia de una manera que nunca antes creyó posible. La relación entre Sofía y Ana floreció en una hermosa hermandad, un vínculo forjado no por la sangre, sino por la experiencia compartida y el amor incondicional. Sofía, con su propia experiencia de vida en la calle, era la persona perfecta para guiar a Ana a través de sus propios desafíos emocionales y ayudarla a sanar las cicatrices de su pasado. Ana, por su parte, trajo una nueva alegría y una perspectiva fresca al hogar, su espíritu artístico y su curiosidad infantil, enriqueciendo la vida de Isabel y Sofía de maneras inesperadas. Las tres mujeres, unidas por lazos del corazón, formaban una familia que desafiaba las convenciones, demostrando que el amor y la compasión son los pilares más fuertes de cualquier hogar, más allá de cualquier definición tradicional. Los medios de comunicación seguían de cerca la historia de la familia Gallardo, no por el glamour de la moda o la magnitud de la fortuna, sino por la conmovedora narrativa de la transformación y la resiliencia humana. Su historia era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad puede brillar intensamente, cambiando vidas y dejando una huella imborrable en el mundo. La fundación, gracias al compromiso y la visión de Isabel y Sofía, se convirtió en un referente global para la ayuda a niños en situación de vulnerabilidad, inspirando a otras naciones a adoptar enfoques más humanos y compasivos para abordar la crisis de la infancia desamparada. El legado de un simple plato de sobras se había multiplicado en un torrente de amor y esperanza que inundaba el mundo, una prueba irrefutable de que un acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de encender una revolución en los corazones de las personas. La Navidad siguiente, la finca de Isabel se transformó en un verdadero paraíso invernal para los niños de la fundación. Árboles, adornados con miles de luces parpadeantes, montañas de regalos envueltos en papel brillante, y el aroma a jengibre y chocolate caliente flotando en el aire. Sofía y Ana, ahora casi adolescentes, lideraban las actividades, organizando juegos, cantando villancicos y asegurándose de que cada niño se sintiera amado y especial. Para Isabel, ver la alegría pura en los rostros de esos niños, saber que estaban a salvo y que tenían un futuro, era el regalo más preciado de todos, un tesoro que superaba con creces cualquier joya o fortuna que alguna vez había poseído. La risa de los niños era la banda sonora de su vida, un eco de la felicidad que ella misma había encontrado al abrir su corazón. Los empleados de la fundación, inspirados por el liderazgo de Isabel y Sofía, trabajaban con una pasión y un compromiso que iban más allá de lo profesional. Se sentían parte de algo más grande, de un movimiento que estaba transformando vidas y dejando una huella positiva en el mundo. La historia de Isabel y Sofía se contaba una y otra vez en los pasillos de la fundación, un recordatorio constante de que la compasión y la acción pueden cambiar destinos y construir un futuro mejor para aquellos que más lo necesitan. La Fundación Sofía Gallardo no era solo una organización,
Era una familia extendida, un hogar para miles de niños que habían encontrado en ella un refugio seguro y la esperanza de un mañana más brillante. Sofía, con su aguda inteligencia y su profundo sentido de la justicia, se destacó en sus estudios de derecho, decidida a convertirse en una abogada defensora de los derechos de los niños y a influir en las políticas públicas para garantizar que las historias como la suya no se repitieran. Su voz, informada por la experiencia personal y fortalecida por el conocimiento, se convirtió en un arma poderosa en la arena política, abogando por un sistema más humano y compasivo para los niños vulnerables. La comunidad legal y social de España la reconocía como una futura líder, una voz emergente que desafiaría el status quo y lucharía por un cambio real y duradero. Ana, por su parte, canalizó sus emociones y experiencias en el arte. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes y formas expresivas, contaban historias de resiliencia, esperanza y superación. Sus obras, expuestas en galerías de arte y subastas benéficas, recaudaban fondos significativos para la fundación, convirtiendo su talento en una herramienta poderosa para ayudar a otros niños. El arte de Ana no solo era una expresión personal, sino un puente que conectaba las experiencias de los niños sin hogar con la conciencia del público, una ventana a un mundo que muchos preferían ignorar. Su creatividad se convirtió en un faro de inspiración, demostrando que el arte tiene el poder de sanar y de transformar vidas, no solo para el artista, sino también para quienes lo contemplan. Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando Sofía, ya como estudiante de último año de Derecho, fue invitada a dar una conferencia en la universidad donde había estudiado Isabel. Frente a una audiencia repleta de estudiantes, profesores y profesionales, Sofía narró su historia con una elocuencia y una pasión que conmovieron a todos. Habló de la noche en que conoció a Isabel, del plato de jamón ibérico que cambió su vida, de la soledad y el miedo de la calle, y de cómo el amor de una mujer la había rescatado y le había dado un propósito. Sus palabras, cargadas de verdad y emoción, dejaron una huella imborrable en el corazón de cada oyente, inspirándolos a reflexionar sobre sus propias vidas y el impacto que podían tener en el mundo. Isabel, sentada en la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, observaba a su hija con una mezcla de admiración y asombro. Recordaba a la pequeña niña temblorosa pidiendo sobras, y ahora veía a una mujer joven y fuerte, una líder nata, capaz de mover montañas con su voz. Ese día, Isabel supo que su mayor logro no había sido construir un imperio de la moda, sino haber contribuido a forjar el espíritu indomable de Sofía, un legado de bondad que trascendería su propia existencia y continuaría tocando vidas por generaciones. La visión de Sofía, de pie en el estrado, defendiendo los derechos de los más vulnerables, era la encarnación de todo lo que Isabel había aprendido sobre la verdadera riqueza y el verdadero propósito de la vida. La relación entre Isabel y Sofía evolucionó más allá de la de madre e hija, convirtiéndose en una profunda amistad y una asociación inquebrantable en la fundación. Compartían no solo un hogar, sino una visión y una pasión por hacer del mundo un lugar mejor para los niños desamparados. Sus debates sobre estrategias, sus risas compartidas y el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente eran el testimonio de un vínculo que iba más allá de los lazos biológicos, forjado en la adversidad y fortalecido por el amor incondicional y un propósito compartido. Eran almas gemelas que se habían encontrado en el momento preciso, transformando la vida de la otra de formas inimaginables. Ana, por su parte, encontró en Sofía no solo una hermana mayor, sino también una mentora y una confidente. Sofía la guiaba en sus estudios, la apoyaba en sus proyectos artísticos y la animaba a perseguir sus sueños, entendiendo sus miedos y sus inseguridades de una manera única, gracias a su propia experiencia. La presencia de Ana en el hogar de Isabel añadió una capa adicional de alegría y vitalidad, completando el círculo
familiar y creando un ambiente de amor, creatividad y apoyo mutuo. Las tres mujeres, con sus historias individuales de superación, juntas formaban un testimonio viviente de que la familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos del corazón, por la bondad y el amor que se comparte. En una tarde soleada de verano, Isabel llevó a Sofía y Ana a un lugar especial para ella, el pequeño pueblo donde había crecido, muy lejos del lujo y el glamour de Madrid. Quería mostrarles sus raíces, el humilde comienzo de la mujer que se había convertido en un imperio, pero que ahora encontraba su mayor riqueza en la simplicidad del amor y la familia. Pasearon por las calles adoquinadas, visitaron la pequeña casa donde Isabel había pasado su infancia, y compartieron historias y recuerdos que revelaron las profundidades de su pasado y la complejidad de su viaje. Para Sofía y Ana, fue una oportunidad para ver a Isabel no solo como la exitosa empresaria y la madre amorosa, sino como una persona, con su propia historia de crecimiento y transformación. Una conexión más profunda se forjó entre ellas, basada en el entendimiento y el respeto mutuo. Isabel les contó sobre sus primeros sueños, sus ambiciones de juventud, y cómo, a pesar de haber alcanzado el éxito material, se había sentido vacía hasta que Sofía entró en su vida. Habló de la importancia de la resiliencia, del valor de la familia y de cómo la bondad, por pequeña que parezca, puede cambiar el curso de una vida. Sofía, con una madurez sorprendente, le dijo a Isabel que ella, a través de su ejemplo, le había enseñado que la verdadera grandeza no reside en la riqueza o el poder, sino en la capacidad de amar y de servir a los demás. Fue un momento de profunda conexión, un reconocimiento mutuo de cómo sus vidas se habían entrelazado de maneras inquebrantables, transformando a cada una de ellas para mejor y creando un legado que trascendería el tiempo y la fortuna. La fundación continuó creciendo, extendiendo su alcance a más países europeos, impulsada por la pasión y la dedicación de Isabel y Sofía. Se establecieron programas de educación y capacitación vocacional para los jóvenes de los centros de acogida, asegurando que no solo tuvieran un techo, sino también las herramientas para construir un futuro digno y autosuficiente. La visión de Isabel de un mundo donde ningún niño viviera en la calle y el compromiso de Sofía de hacer esa visión una realidad crearon una sinergia poderosa que inspiró a innumerables personas a unirse a su causa. Los voluntarios de la fundación, atraídos por la historia inspiradora de la familia Gallardo, provenían de todas las esferas de la vida, dedicando su tiempo y energía a la misión de ayudar a los niños más vulnerables, creando una comunidad de compasión y solidaridad. Isabel y Sofía se convirtieron en figuras de referencia en foros internacionales sobre derechos de la infancia y desarrollo social. Sus discursos, siempre acompañados por la historia personal de Sofía, conmovían a líderes mundiales y formuladores de políticas, impulsando cambios significativos en la legislación y en la asignación de recursos para la infancia desamparada. La voz de Sofía, antes un susurro de miedo en un restaurante, ahora era una fuerza poderosa que resonaba en las Naciones Unidas y en los parlamentos de Europa, una prueba viviente del poder de una sola vida para generar un impacto global. El legado de un plato de jamón ibérico se había convertido en un movimiento internacional de esperanza y transformación, un testimonio de que la bondad tiene un poder ilimitado para cambiar el mundo. Ana, ahora una adolescente vibrante, continuó desarrollando su talento artístico, sus obras cada vez más complejas y emotivas, explorando temas de resiliencia, comunidad y la búsqueda de identidad. Sus exposiciones no solo atraían a coleccionistas de arte, sino que se convertían en eventos sociales, donde la historia de la fundación se compartía y se recaudaban fondos significativos para apoyar sus programas. El arte de Ana se convirtió en una voz poderosa para los niños que no tenían voz, una forma de expresar el dolor y la esperanza de aquellos que vivían en las sombras, llevando luz a sus historias. Sus pinceladas no solo creaban imágenes, sino que pintaban un futuro mejor para aquellos que habían sufrido las mismas privaciones que ella.
La finca de Isabel, que alguna vez fue un refugio privado, se transformó en un centro de eventos benéficos, donde la alta sociedad de Madrid se reunía para apoyar la causa de la fundación, mezclándose con los niños y jóvenes que se beneficiaban de su ayuda. Isabel y Sofía se aseguraban de que cada evento no solo recaudara fondos, sino que también fomentara la empatía y la conexión humana, rompiendo barreras sociales y construyendo puentes entre mundos que antes parecían irreconciliables. Los jardines y salones de la finca, antes testigos de cenas exclusivas, ahora resonaban con la risa de los niños y la energía de la solidaridad. Un testamento de la profunda transformación que había ocurrido en la vida de Isabel, una transformación que irradiaba hacia toda su comunidad. En uno de esos eventos, Isabel fue honrada con un prestigioso premio por su trabajo filantrópico y su impacto en la vida de miles de niños. En su discurso de aceptación, con Sofía y Ana a su lado en el escenario, Isabel, con lágrimas en los ojos, recordó la noche en que conoció a Sofía. «Este premio no es mío», dijo, su voz embargada por la emoción. «Es de Sofía, la niña que me enseñó el verdadero significado de la vida. Ella es el milagro que despertó mi corazón y me mostró que la verdadera riqueza reside en el amor y en la capacidad de dar». La audiencia, conmovida, aplaudió de pie, muchos con lágrimas en los ojos, inspirados por la historia de redención y propósito que se había desarrollado ante sus ojos. Sofía, visiblemente emocionada, tomó el micrófono. «Y mi madre, Isabel, me enseñó que la bondad no tiene límites, que un acto de compasión puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero», dijo. «Ella me mostró que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas, y me dio las alas para volar». Juntas, madre e hija, eran un testimonio viviente de la fuerza del amor incondicional y del impacto que una familia, construida sobre los lazos del corazón, puede tener en la sociedad. La historia de Isabel y Sofía se había convertido en una leyenda urbana, un cuento moderno de hadas que inspiraba a la gente a creer en la bondad humana y en el poder transformador de la compasión, recordándoles que los actos más pequeños pueden tener las repercusiones más grandes. Los años continuaron pasando, trayendo consigo nuevas responsabilidades y alegrías. Sofía completó sus estudios de Derecho con honores, y su carrera como abogada de derechos infantiles despegó con fuerza. Se dedicó a litigar casos complejos, luchando incansablemente por la protección de niños y adolescentes vulnerables, asegurando que el sistema les brindara la justicia y el apoyo que tanto necesitaban. Su pasión y su compromiso eran incansables. Cada victoria en los tribunales era un paso más hacia un mundo más justo y equitativo para los niños, un eco de su propia lucha y superación. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza para muchas familias que se encontraban en situaciones desesperadas, y su ejemplo inspiró a una nueva generación de jóvenes abogados a dedicarse a la justicia social. Ana, por su parte, se graduó con honores de la Academia de Arte, y sus obras comenzaron a ser expuestas en prestigiosas galerías internacionales. Su arte, ahora más maduro y profundo, exploraba la belleza y la resiliencia del espíritu humano, a menudo inspirándose en las historias de los niños que la fundación ayudaba. A través de sus pinturas, Ana no solo compartía su visión del mundo, sino que también recaudaba fondos significativos para la causa que la había salvado, combinando su pasión artística con su compromiso filantrópico. Se convirtió en una voz importante en el mundo del arte, demostrando que la creatividad puede ser una poderosa herramienta para el cambio social, un medio para contar historias que de otro modo permanecerían en silencio. Isabel, aunque ahora en una edad más madura, mantenía su energía y su dedicación a la fundación. Se convirtió en la matriarca de una familia poco convencional, pero profundamente unida, observando con inmenso orgullo cómo Sofía y Ana se convertían en mujeres fuertes, compasivas y con propósito.
Sus días estaban llenos de reuniones estratégicas para la fundación, pero también de momentos preciados con sus hijas, cenas familiares, paseos por el parque y conversaciones profundas que fortalecían aún más sus lazos. La soledad de su vida anterior era ahora un recuerdo distante, reemplazado por la calidez y la vitalidad de un hogar lleno de amor incondicional y un propósito compartido que le daba sentido a cada día de su existencia. La Fundación Sofía Gallardo continuó su expansión global, abriendo centros en otros continentes y estableciendo programas de colaboración con gobiernos y organizaciones internacionales. El impacto de su trabajo se medía en vidas transformadas, en sonrisas recuperadas y en la promesa de un futuro mejor para millones de niños en todo el mundo. La historia de Isabel y Sofía, que comenzó con un simple acto de compasión, se había convertido en un movimiento global, un testamento del poder ilimitado de la bondad y del impacto que una familia, unida por el amor, puede tener en la humanidad. Su legado no era solo una fundación exitosa, sino un faro de esperanza que iluminaba el camino para aquellos que creían en la capacidad de la humanidad para el cambio y la redención. En un día especial, muchos años después, Sofía e Isabel, ya con sus cabellos salpicados de plata, regresaron al restaurante El Alcázar. La mesa era la misma, y el camarero original, ahora un hombre mayor y de rostro amable, las recibió con el cariño y el respeto de quien ha sido testigo de un milagro. Era un peregrinaje anual, un ritual para recordar el día en que sus vidas se unieron y el camino extraordinario que habían recorrido juntas. Se sentaron, pidiendo, por supuesto, el jamón ibérico, el plato que lo había iniciado todo, un símbolo culinario de su destino entrelazado. Mientras esperaban, Sofía, con una sonrisa nostálgica en su rostro, tomó la mano de Isabel. «Mamá», dijo, «recuerdas aquella noche, ¿no? Pensaba que era solo una niña pidiendo sobras, pero en 1900, realidad, era el destino que nos ponía en el camino la una de la otra». Isabel asintió, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Sí, mi amor, tú viniste a llenar el vacío en mi corazón, a darme un propósito que el dinero jamás pudo comprar». Su conversación era un testimonio de una vida plena, de un amor que había superado todas las expectativas y de un legado que había transformado el mundo. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió tímidamente y una pequeña figura, no mayor de 8 años, se asomó. Su ropa, aunque limpia, estaba remendada, y sus ojos, grandes y asustados, recorrían el lujoso salón con una mezcla de curiosidad y miedo. La escena era una réplica exacta de la que había ocurrido décadas atrás, un eco conmovedor del pasado que las había unido. La niña, con pasos vacilantes, se acercó a la mesa de Isabel y Sofía, su voz apenas un susurro. «Disculpen, señoras», dijo, su mirada fijada en el plato de jamón ibérico. «¿Podrían darme un poco de lo que no terminen?» Sofía y Isabel se miraron, una sonrisa de comprensión mutua iluminando sus rostros. No había necesidad de palabras. El significado era claro. Era un nuevo comienzo, un ciclo de bondad que se reiniciaba. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Sofía, su voz llena de la misma ternura y compasión que Isabel había usado con ella años atrás. La niña respondió con un hilo de voz. «Elena, Elena», continuó Sofía, invitándola a sentarse. «Nos encantaría que te unieras a nosotras. ¿Cuándo comiste por última vez?» La pregunta era un ritual, una puerta de entrada a una nueva vida, una invitación a la esperanza. Mientras Elena, con los ojos llenos de asombro y gratitud, se sentaba a la mesa y el camarero, ya familiarizado con la escena, traía otro plato de jamón ibérico. Isabel y Sofía observaban con una profunda emoción. Sabían que no solo estaban ofreciendo comida a una niña, sino un futuro, una oportunidad de cambiar su destino, de encontrar un hogar y una familia. La historia se repetía, pero con una diferencia crucial. Ahora eran ellas quienes estaban del otro lado de la mesa, extendiendo la mano de la bondad, continuando el legado que había comenzado con un simple acto de compasión
En una noche fría de Madrid, Sofía, con un brillo especial en los ojos, le susurró a Isabel: «Mamá, creo que Ana tendrá una nueva hermanita». Isabel sonrió, su corazón rebosante de alegría y gratitud. «Creo que sí, mi amor. Nuestro hogar siempre tendrá espacio para el amor y la esperanza». Y, mientras Elena comía, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del mundo, las 3 generaciones de mujeres, unidas por lazos inquebrantables de amor y compasión, se miraron. Una que había aprendido a amar, una que había aprendido a ser amada, y una que estaba a punto de descubrir que el amor puede cambiarlo todo, que la bondad es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar las vidas más difíciles en historias de superación y esperanza, asegurando que los milagros, a veces, comienzan con la petición más humilde. El impacto de Isabel y Sofía, a través de la Fundación Sofía Gallardo, continuó reverberando en el mundo. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para otras personas y organizaciones, demostrando que la filantropía y la compasión no son solo actos de caridad, sino motores de cambio social y transformación personal. Elena, al igual que Sofía antes que ella, encontró en Isabel y en su nueva familia un refugio seguro, un lugar donde sus heridas comenzaron a sanar y su espíritu a florecer. La niña, inicialmente tímida y asustada, pronto reveló una inteligencia brillante y un espíritu resiliente, inspirada por el ejemplo de sus nuevas hermanas y de su madre adoptiva. La mesa del restaurante El Alcázar se convirtió en un símbolo de ese ciclo interminable de bondad, un lugar donde la compasión se extendía de generación en generación. La historia de Isabel, Sofía y ahora Elena era un recordatorio poderoso de que el amor no tiene precio ni barreras, que la verdadera riqueza reside en los lazos del corazón y en la capacidad de transformar vidas con actos de generosidad desinteresada. Su legado, que comenzó con un simple gesto de humanidad, se había convertido en un movimiento global, un testimonio viviente de que los milagros pueden ocurrir cuando las personas abren sus corazones y extienden sus manos a quienes más lo necesitan, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Los años siguieron su curso, y Elena, bajo el ala protectora y amorosa de Isabel y Sofía, prosperó. Al igual que Sofía, encontró en la educación un camino para su futuro, y en el arte una forma de expresar su alma. Sus dibujos, inicialmente sombríos, comenzaron a llenarse de colores vibrantes y escenas de alegría, reflejando el proceso de sanación y la esperanza que había encontrado. Su talento, cultivado con el apoyo de su familia, se convirtió en una nueva voz para la Fundación, utilizando su arte para contar historias de superación y para inspirar a otros niños. La presencia de Elena añadió una nueva capa de alegría y vitalidad al hogar, completando el círculo familiar de una manera que ni Isabel ni Sofía podrían haber imaginado al principio. La Fundación Sofía Gallardo, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las organizaciones benéficas más influyentes del mundo. Su modelo de atención integral, que abarcaba desde el refugio y la alimentación hasta la educación, el apoyo psicológico y la formación profesional, fue adoptado por gobiernos y otras ONGs en todo el planeta. Los centros de acogida de la Fundación se convirtieron en verdaderos hogares para los niños, no solo en lugares de tránsito, sino en espacios donde podían sanar, crecer y desarrollar su máximo potencial. El legado de Isabel y Sofía no era solo el de una inmensa fortuna donada, sino el de un modelo de humanidad y compasión que estaba transformando el rostro de la infancia, desamparada a escala global, demostrando que la bondad, una vez encendida, tiene el poder de iluminar el mundo entero. Isabel, ya en sus años dorados, observaba con serenidad y profunda gratitud el impacto de su vida. Había pasado de ser una empresaria solitaria, obsesionada con la acumulación de riqueza, a ser una matriarca amorosa y una filántropa influyente.
cuya fortuna se había convertido en una fuente de vida para miles. Su mayor tesoro ya no estaba en sus cuentas bancarias o en sus propiedades, sino en las sonrisas de Sofía, Ana y Elena, en los ojos llenos de esperanza de los niños de la fundación y en la certeza de que había vivido una vida con un propósito verdadero, un legado de amor que trascendería su propia existencia. Su transformación era un testimonio viviente del poder redentor del amor y la compasión. Sofía, siguiendo los pasos de su madre, se convirtió en la presidenta de la Fundación Sofía Gallardo, llevando el liderazgo con la misma pasión y visión que Isabel le había inculcado. Su voz, ahora una de las más respetadas en el ámbito de los derechos infantiles a nivel mundial, continuó abogando por un cambio sistémico, asegurando que cada niño tuviera la oportunidad de crecer en un entorno seguro y amoroso. La historia de su vida, contada una y otra vez, se convirtió en un himno a la resiliencia humana y al poder transformador de la bondad, un faro de esperanza para aquellos que creían que los milagros son posibles cuando el corazón se abre a la compasión. Ana, con su arte, continuó capturando la esencia de la esperanza y la superación. Sus exposiciones se convirtieron en eventos benéficos que recaudaban millones para la fundación, y sus obras adornaban las paredes de museos y colecciones privadas, llevando el mensaje de la fundación a un público global. Su arte no solo era bello, sino que servía como un recordatorio visual del impacto que el amor y la compasión podían tener en la vida de los más vulnerables, una celebración de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar belleza incluso en las experiencias más difíciles. La familia Gallardo, ahora una constelación de almas unidas por el amor y un propósito común, se convirtió en una leyenda, un testimonio viviente de que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en la capacidad de amar y ser amado, de dar y recibir. La historia de la niña sin hogar que pidió sobras y de la millonaria vacía que encontró su propósito se transmitió de generación en generación. Un cuento de hadas moderno que recordaba a todos que los milagros, a veces, comienzan con los actos más humildes de bondad y terminan con la creación de una familia que tiene lazos del corazón que duran para siempre.